estamos haciendo una serie de estudios en los salmos, y a partir de hoy, por 4 domingos, incluyendo haremos los últimos salmos, que son los salmos de ascenso. Les explicaré un poco más, así que les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 121. Salmo 121, precioso salmo que nos ayuda en esta serie de salmos que estamos diciendo sintiendo y pensando con Dios. Como la experiencia y las emociones humanas que muchas veces se enloquecen y se desorientan pueden ser centradas en el Evangelio, orientadas y de hecho estimuladas por el Evangelio. Si usted nos visita, a veces le parecerá extraño algunas expresiones nuestras en la adoración, pero es que nosotros creemos que adoramos al Señor no solo con nuestra alma, espíritu, mente, convicciones, sino también con todo nuestro ser. Cantemos bonito o feo, pero vamos a adorar al Señor porque reconocemos que Él es el Señor de todo. Y eso es lo que hacen los salmos, nos conectan en todas las realidades humanas. Cuando llegamos tristes, cuando estamos muy bendecidos, en cualquier circunstancia, para adorar al Señor y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Salmo, en esta ocasión, número 121. En las Biblias que disponemos aquí en la iglesia, veo que ya las están usando todas, por ahí hay un poquito más, y que si usted no tiene una Biblia en casa, por favor llévese esta como un regalo del Señor para usted. En estas Biblias que facilitamos acá es la página 384, el Salmo 121. Si usted trae un visitante o amigo, o si ve una persona que no tiene una Biblia en la mano, tenga la bondad y le ofrece una de las Biblias que tenemos precisamente para que podamos cada uno constatar si lo que se está enseñando es de hecho lo que dice la palabra de Dios. Dice así el Señor: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Bendito el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos que necesitamos esa cascada de promesas de Dios para nuestra vida hoy? Amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra poderosa y preciosa dada a tu pueblo. Cúmplenos esta promesa, Señor, promesa de pacto, promesa basada en la obra perfecta y todo suficiente de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Y guíanos, que al abrir la Biblia, abramos el corazón, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, ser espada que penetra lo más profundo de nuestro ser para discernir dónde están los ídolos, las ambiciones, las oscuridades, los miedos, de manera que puedan ser traídos a la luz, no para dejarnos en vergüenza y en culpa, sino para ofrecernos el único alivio, nuestra única sanidad, que es la obra de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, el buen pastor. Bendito sea, Señor, ven y danos siempre de este pan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La introducción para esta mañana va a ser bastante familiar. Me voy a referir a 2 experiencias de nuestra congregación. La primera, los tiempos de oración, los sábados en la mañana. Ayer cumplimos la mitad de los tiempos designados este año, pero podríamos ampliarlos. Al comenzar cada año destinamos 6 sábados toda la mañana para orar por todas y cada una de las familias que, representadas por uno o muchos miembros de ella, vienen a pedir que sus pastores, apoyados en la palabra de Dios, conozcan y ministren las necesidades de sus familias. Primero quiero decir que es un honroso privilegio, la franqueza, el cariño, la confidencia con la que vienen a nosotros sus pastores, que también tenemos problemas en nuestras familias, a decir esto es lo que estamos viviendo, y nos conmueve, nos quebranta,
y lloramos juntos, oramos juntos y presentamos esas familias al Señor de manera confidencial en una reunión de 20 a 25 minutos donde están solo los pastores y cada familia por separado presentando al Señor. Ha sido hermoso cuando cada sábado tenemos 8 de estas familias. No sé si hay cupos, pero si necesitáramos abrir un nuevo sábado, lo vamos a abrir. La impresión que me ha dado para comenzar esta reflexión es que todos vivimos experiencias de para arriba en antioqueño, de para arriba. ¿No le parece que cuando usted ve ese estudio que usted necesita hacer para mejorar laboralmente, usted a veces ve que esto está muy de para arriba? O cuando ve ese asunto de poder formar un hogar y hay tanta confusión, tantas malas prácticas que casi condenan los hogares al fracaso, usted se resiste y ve la cosa muy de para arriba. O cuando quiere empezar un negocio, dice yo quiero ser emprendedor, pero ve la cosa muy de para arriba. Bien, este salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. Es que en la vida hay montañas y montes y grandes obstáculos muy difíciles de mover y lloramos y oramos por esas familias cuando vemos casos de drogadicción, de violencia familiar, de luchas, de abandonos, de escasez, de grandes problemas y tribulaciones. Y este salmo, por favor, es para quienes tienen grandes montañas que mover. ¿Cuál es la montaña que tú tienes que cruzar o que tú tienes que mover hoy en día? La segunda cosa que quiero mencionar en la introducción es nuestro lema del año 2018, este lema maravilloso de este año en el Salmo 89. Ustedes lo ven escritos en las paredes de ambos lados de nuestro pequeño auditorio, porque para la gracia y la obra del Señor esto debe ser ampliado. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Y tiene mucho que ver con nuestro salmo de hoy. Es cómo llegamos a la presencia de Dios y cómo sorteamos todas las dificultades para vivir la vida que Dios quiere que vivamos a la luz de su presencia. Nuestro salmo claramente dice que Dios cuida, que Dios protege, que Él no duerme, que Él cuida de su pueblo, que Dios está del lado de su pueblo. Así que cuando pensé en la oración de los sábados, las grandes dificultades que vivimos todos y nuestro lema de este año, pensé este salmo es especial para nosotros y yo lo llamo, para poner un título a nuestra reflexión de hoy, el canto del viajero. El canto del viajero, porque este salmo está localizado en una sección de los salmos que se llaman los salmos de ascenso o los cánticos de los peregrinos. Va a haber ese título del Salmo 120 al Salmo 134, 15 salmos. Es esa sección del libro de los Salmos, escrita especialmente para cuando 3 veces al año los israelitas subían a Jerusalén. Aquellos que vivían aún en partes muy remotas viajaban y hacían esta peregrinación hacia Jerusalén, y estos salmos se cantaban tanto cuando se ascendía a llegar a ese montículo donde estaba puesto Jerusalén, o también cuando se salía de allí para regresar a sus lugares. Eran tiempos de renovación de la fe. De renovación de la fe. Y a veces no nos damos cuenta cómo se va perdiendo la fe y la confianza en Dios, cómo se van construyendo más y más idolatrías en nuestra vida, cómo vamos perdiendo el rumbo. Muchas veces no nos damos cuenta que perdimos el rumbo, sino cuando ya estamos perdidos. 3 veces al año los israelitas renovaban su fe y en el camino cantaban estas canciones. Por eso la mayoría de ellas son muy breves. Se memorizaban y se cantaban entre los viajeros y peregrinos para renovar y reafirmar su fe. ¿Cómo vamos a estudiar este salmo esta mañana? 3 frasecitas que se parecen bastante: el canto del viajero, el camino del viajero, las clases de viajero. Primero, el canto del viajero. Este canto es, en primer lugar, una confesión de fe. La confesión de fe en la vida cristiana admite la dificultad.
Nosotros no somos escapistas de la realidad del mundo, sino que por el contrario, miramos la realidad. Esta confesión en el verso 1, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro o mi ayuda? Sí, porque todos enfrentamos ayudas y aquí hay un aspecto literal y un aspecto metafórico. El aspecto literal es que evidentemente cuando emprendían el camino o se venían de Jerusalén a casa, enfrentaban peligros. En los caminos había ladrones, grandes peligros. También obstáculos para cruzar las montañas. El libro de Hechos, por ejemplo, nos relata en una comisión misionera, como la que se hace aquí con frecuencia, uno de estos discípulos que iba a hacer la obra misionera, se mareó, le dio tanto miedo al cruzar aquellas montañas, Juan Marcos, que se devolvió. Porque de verdad eran peligrosos los cruces de montañas. Y además de eso, nos dicen los historiadores, en esos montes muchas veces había templos idolátricos. Y esto es muy importante para entender el Salmo. ¿Quién contempla las montañas y en las montañas ve gente que le va como mejor? ¿Y no tiene usted la tentación de que cuando escucha a un amigo que de repente su negocio se compuso y él le cuenta, no, es que yo visité al indio amazónico y el indio amazónico me dio 3 hierbas, 4 riegos y 5 pócimas para beber, no solo yo sino todos los empleados, lo hemos hecho al pie de la letra y en cuestión de 8 días, hermano, esto se arregló? No se va usted para la casa pensando, quizás eso es lo que yo debo hacer. Hermanos y hermanas, nuestra alma es tan frágil que muy fácilmente pensamos que si pudiéramos tener algo con lo cual manipular las circunstancias y proveernos de éxito, lo haríamos. Yo sé que no se lo dirías a todo el mundo porque suena un poco ridículo eso de que hiciste riegos y tomaste pócimas, pero lo harías. Porque tú y yo anhelamos cruzar esa montaña, anhelamos superar ese obstáculo y enfrentar ese peligro. Y entonces si hay que hacerlo, para las que sea, diríamos. Así que este hombre contempla las montañas y más allá de las montañas decide hacer una confesión, no solo de la realidad, sino también una confesión de fe. Yo he decidido que no es el indio amazónico, ni es la lectura del tabaco, ni es un santo, ni otro personaje por bueno que sea. Yo he decidido que mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y eso es muy radical, porque se le presenta el tío ofreciéndole un préstamo y esa platica sabemos de dónde viene. Y aquí él está diciendo, no voy a aceptar esa ayuda de ese tío porque yo sé que esa platica no tiene buen procedimiento, no viene de buenas prácticas, no proviene de Dios, entonces no la aceptó. ¿Por qué no acepto esa ayuda? Porque no proviene de Dios. Esto es una confesión de fe radical. Ahora ustedes no van a notar tan rápidamente, pero como ustedes están siendo muy buenos estudiantes de los Salmos, les voy a hacer notar algo. Los versos 1 y 2 son esa confesión de fe, que ve la realidad, pero que decida trascender y confiar en Dios, en el Dios que se nos manifestó en la persona de Jesucristo. No importa que en las circunstancias parezca que no, y no importa que otras personas hayan encontrado dinero fácil. Pero del verso 3 al verso 8, no parece que es él el que está hablando. Esto es lo que nos dicen los estudiosos. Que el verso 1 y 2 lo dice el peregrino, y el verso 3 al 8 lo dice el sacerdote en el templo de Jerusalén. Ahora él ha ido varias veces a Jerusalén, entonces ha memorizado el salmo y lo puede cantar tanto de ida como de venida. Por la primera vez escuchó que el sacerdote le pronunció esta bendición, como la de Números capítulo 6, que es una bendición maravillosa. Si usted apenas está manifestándose ante el Señor y entendiendo un poco más de las Sagradas Escrituras, debo informarle que en las palabras de Dios se nos ordena a los cristianos bendecir, aun cuando nos maldicen.
que Dios pone su palabra en nuestras bocas para bendecir aún a nuestros enemigos. Aclaro, porque ustedes estudian teología conmigo, no tenemos autoridad para maldecir. No le crea a ningún pastor que diga que tiene autoridad para maldecirlo porque se va de la iglesia, o porque usted no le da plata, o no se deja manipular de él. En ningún texto de la Escritura dice que nosotros tenemos autoridad para maldecir. Sí dice la Biblia que Dios va a maldecir al que nos maldiga. Eso es muy serio, pero no somos nosotros los que hacemos eso. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, sí tenemos autoridad para bendecir. Y el sacerdote, como una autoridad en el pueblo de Dios, pronunciaba esta bendición. Miren la palabra cuida. Cuida, el Señor te cuida, el Señor te cuida. Después, protege, 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 desde ahora y para siempre. ¿No es maravillosa esa promesa? Así que el canto del viajero es una confesión de fe y es la recitación de las bendiciones que le han venido por la palabra de Dios. Bueno, en segundo lugar, ¿cómo es el camino de ese viajero? Porque yo no sé si usted se define a sí mismo como un viajero. Aquí tengo esta pregunta en mis notas. ¿Piensa tu familia que tú eres un viajero? Esto es grueso. Esto es grueso. Esto es decirle a mis hijos que tienen que prepararse porque un día yo me voy. Yo no vine a quedarme. Es poderle decir a mi casa, esa linda casa que Dios, después de mucho sacrificio, de muchos años, hace apenas como 3 o 4 años, nos permitió terminar por fin de pagar. Decirle, casa, esto no va a ser para siempre, yo tengo otra casa. Es decirle, ese negocio que ha prosperado, quizás está en dificultades, por bien que esté, no será. Yo soy viajero, yo anhelo que me pase lo que le pasó a ese abuelo, ya anciano, que estaba recostado ahí en la casa esos domingos donde los nietos llegan a visitarnos. Y estaba ahí dormido, tan profundamente dormido, que el nieto subió a la cama y se paró encima de su cara y le preguntó, abuelo, ¿todavía estás ahí? La teología de ese niño es que esa habitación del abuelo era temporal. ¿Cómo nos dice la Escritura? Un tabernáculo temporal. Estarás en ese cuerpo solo un tiempo. Después lo recibirás de nuevo, reencauchado y perfecto. Pero esto es temporal. Tu belleza física, tu manito con problemas, tu enfermedad, es temporal. Entonces, ¿te ve tu familia como alguien que está de camino? ¿O te ve tu familia como alguien quien está aprovisionando su casa y ampliando sus despensas como el rico del evangelio que le dijeron esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y dónde quedan tus proyectos? ¿Dónde quedan tus cosas? Es decir, vives como un viajero que vas camino hacia otra cosa, camino hacia adelante. Y por eso miremos el Salmo desde la perspectiva del camino del viajero. Bien. Si notan ustedes que pueden de pronto recordar la versión hermosa Reina Valera, cómo nos traduce, por ejemplo, el verso 8, Él te guardará tu salida y tu entrada. Bien, esta traducción es un poco más precisa en la que se refiere con salida y entrada, una expresión que usó nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:9. Y aquí nos lo traduce en el hogar y en el camino. El camino del viajero tiene varias posibilidades. Puede estar yendo hacia la casa o yendo hacia el templo. Puede estar de salida o puede estar de entrada, así es que vivían ellos y cantaban este salmo. Puede ser un viaje hacia adelante, hacia querer mejorar, y lo que yo quiero es mejorar, y todos queremos mejorar. O es un camino hacia Dios. ¿Hacia dónde es tu camino? ¿Tú estás caminando a encontrarte con Dios? ¿O tú estás caminando hacia la realización de tus sueños, tus planes que cambian con el tiempo, que muchos de esos no se consiguen?
Yo le digo a los muchachos que vienen muchas veces a pedir consejería en la iglesia y los aprecio tanto por eso, jóvenes aprendiendo a pedir consejo de sus mayores. Yo tengo más de 50 años y yo siempre les digo, mira, ninguno de los que tenemos más de 50 años dirá, ninguno, ni Bill Gates, que ha realizado todos sus sueños. Y si le preguntas un porcentaje a Bill Gates, te va a decir, mira, de todos los sueños que yo tuve, yo creo que ni el 10 o 15% realicé. No es que no hay que tener sueños y planes, sencillamente que no depende de nosotros. Y está bien, tú puedes decir, yo sigo mi camino hacia adelante, hacia mejorar, 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 mejorar y mejorar. Pero este viajero va camino a encontrarse con Dios. Es un viajero que ha decidido ir hacia Dios para después salir de Dios. Esto es muy importante en la vida cristiana porque nosotros vamos aprendiendo qué significa encontrarnos, ir a la presencia de Dios y salir de la presencia de Dios para representar a Dios. Señor, me presento ante ti para después representarte a ti. Y el ejemplo más notable que tengo en estos días es los hermanos de nuestra congregación que estamos empezando a reunirnos y nos llamamos los emprendedores, todos aquellos que prestan un servicio de manera independiente o han empezado un proyecto de empresa o ya hace tiempo tienen un proyecto de empresa y estamos aprendiendo qué es poner esas iniciativas tan importantes en el reino de Dios, en la presencia de Dios, pero también qué es representar a Dios desde esas iniciativas. Nuestro hermano Marino está dando unos cursos maravillosos sobre finanzas que esperamos próximamente ponerlos de manera escrita porque han sacudido profundamente nuestras vidas. Es que la forma en que usted maneje la plata es la forma en que usted maneja su corazón. Por eso nuestro Señor dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Usted no puede decir, no, yo soy una persona muy espiritual y tengo muy buenos sentimientos espirituales, yo hasta quería ser acólito, pero la forma en la que usted maneja su dinero es miserable. Obedece a sus instintos, ni siquiera sabe cuánto tiene, ni cuánto recibe, ni cuánto gana, y las tarjetas de crédito se lo comen vivo sin que usted se dé cuenta. ¿Qué es este viajero que va a la presencia de Dios? Y esto nos pone en un aspecto teológico muy importante de este salmo. Noten por favor que el salmo en el verso 4 dice para quién son todas estas promesas. Y ustedes me han escuchado hablar en los últimos días y les hablaré más y más durante los próximos días sobre el tema de las promesas de Dios. Saben que los miércoles y los sábados estamos orando promesas de Dios. Los miércoles, o eso es un poco más allácito, estamos enviando un video donde analizamos una promesa de Dios, porque las promesas de Dios son el lenguaje del pacto, el lenguaje del plan de Dios, del acuerdo que Dios ha hecho con su pueblo para su salvación y su santificación. De hecho, estamos aprendiendo que no debemos orar sencillamente, bendíceme, 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 bendíceme. No, esa no es la forma de orar del cristiano. La forma de orar del cristiano es ir y escudriñar en la Biblia cuáles son las promesas de Dios y presentarlas delante de Dios para su cumplimiento. Lo veremos cuando hagamos la serie de Daniel, porque esa era la clave de oración de Daniel. Él sabía que Dios había prometido parar la disciplina a los 70 años, la disciplina de Dios sobre Israel. Él supo que se había cumplido ese tiempo y corrió a orar ¿qué? Las promesas de Dios. Porque muchas de las cosas que nosotros le pedimos a Dios y pensamos que son una bendición, estamos equivocados. Le pedimos al Señor un nuevo trabajo, una nueva persona en nuestra vida, etcétera, etcétera. Y años después nos damos cuenta que fue lo peor que debimos haber pedido. Así que cuando el cristiano ora por las promesas de Dios, está parándose en los mismos planes de Dios, cuya voluntad es la única que es buena, agradable y perfecta. Yo puedo pensar que para mí sería una bendición tener un helicóptero y Dios estar pensando, si le doy el helicóptero, Él se va a matar en ese helicóptero. Así que es una bendición que no me lo dé.
Ahora, si en la Biblia dijera que Él promete darme un helicóptero, yo le voy a decir, Señor, ¿tú prometiste eso? ¿Tú vas a hacer algo con eso? Algún propósito debes tener, porque estoy caminando en tu voluntad y no en la mía. Este salmo está lleno, tapizado de promesas de Dios. Pero la pregunta debe ser, ¿para quién son esas promesas? Esa es la pregunta, mi amigo. Y el verso 4 nos dice, Israel. Israel. Vengan conmigo porque esto tiene mucho de teología y es muy importante para que usted entienda la Biblia bien. Porque aquí estamos viendo que hay clases de viajeros. No todos los que subían a Jerusalén tenían esta promesa. Como yo lo digo con frecuencia, este salmo no es para mandarlo por WhatsApp a todos tus contactos en lista de difusión. Y que nos sentimos medio mesiánicos cuando estamos mandándole a 256 personas, el número máximo de las listas de difusión, a 256 personas en un solo momento. Les estamos dando esta promesa. No, Señor. Esta promesa es para Israel. Los israelitas nos miran a los cristianos leer el Salmo 126 y se molestan. Se molestan con razón. Porque ellos dicen, a ver. Lindo que tú cites ese poema del Señor, lindo que tú cites el Tehillim, que es el libro de los cánticos de Israel, los salmos, lindo. Pero tú no eres israelita. ¿Estás circuncidado? Supongo que si se lo piden a la mayoría de hombres aquí saldrían corriendo. Tú no eres del pueblo de Israel. ¿Por qué cantas eso como si te lo prometiera Dios a ti? El israelita va a decir, fue a nosotros, a la nación que sacó de la esclavitud de Egipto, a la nación que bendijo en la monarquía, a la nación que envió disciplinada al exilio babilónico, a la nación que restauró en el segundo templo con Zorobabel, a la nación donde llegó el Señor Jesucristo. Es a esa nación a la que se le hace esta promesa. ¿Qué hacen ustedes leyendo eso y diciendo, ay, maravilloso, eso es lo que yo necesito, cómo me consueles? Para ti sería como la chica que no tiene novio y un amigo le manda una carta a la novia y ella intercepta la carta y le dice a todas sus amigas que esto se lo escribieron a ella. La verdadera destinataria le decía, eres una tonta. Él no estaba pensando en ti, él estaba pensando en Israel. ¿Cómo resolvemos ese asunto? ¿Cómo resolvemos ese asunto? La resolución de ese asunto, que es teología bíblica, es cómo entendemos bien la Biblia. Porque la Biblia no es frases bonitas para tirarle a todo el mundo. En el lenguaje de las promesas de Dios hay que aclarar, no todas las promesas son para todo el mundo. Hay promesas generales, hay promesas particulares. No todas las promesas son incondicionales, hay promesas condicionales. ¿Quieres ver prosperidad en tu casa? Malaquías lo dice muy claramente, pruébenme en esto. Denme sus diezmos y ofrendas. Entonces no esperes ver provisión de Dios si no estás siendo fiel con el Dios que te ha dado todo lo que tú ya tienes. Hay promesas condicionales en la palabra de Dios. Hay promesas que no se han cumplido todavía, hay promesas que ya se cumplieron. Hay promesas temporales solo para esta vida y hay gloriosas promesas eternas, pero estas promesas son hechas a Israel. ¿Cómo decimos nosotros que leemos esto para nosotros? ¿Ya los tengo confundidos o no? Porque la teología comienza en la confusión. La teología comienza cuando hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es que la Biblia dice que hay un Dios bueno y todopoderoso y hay niños que mueren de hambre en el África? Eso no me cuadra. Ahí empieza el verdadero buscador de Dios. El que ama a Dios con la mente y tiene como único recurso la palabra de Dios para tratar de entender los propósitos y los caminos de Dios. Y no el simple religioso que va a una iglesia a vivir experiencias sensoriales y a pedir milagros. Por eso el evangelio tiene que confrontarnos hasta los tuétanos para poder sacar de nosotros nuestra realidad delante de Dios. Y no venga a decirme que usted puede clamar estas promesas porque usted es especial.
Me gustaría escribir un libro que diga, tú no eres especial. Porque esta generación de padres asustados y arrepentidos, que nos hemos ido al otro extremo de no tocar un hijo y ya los hijos son el ídolo, los que mandan en la casa y el niño, para que no se me traumatice. Le decimos una y otra vez a nuestros hijos que son especiales. Eso suena a ese lenguaje comercial de los almacenes de grandes superficies. Usted entra ahí al almacén, tú eres especial. Tú eres la razón de ser de este almacén. Este almacén es tuyo. No lo crea. La publicidad dice muchas mentiras. El ser humano que describe la Biblia no es especial. Entonces, Dios me ama porque yo soy especial. ¿Y sabe que el daño que eso hace a nuestra alma? Que como nosotros sí nos conocemos por dentro, nosotros vemos esas personas que cantan en la iglesia o que hablan en la iglesia y dicen, no, es que él sí es especial, pero yo en el fondo no. Tal vez si me compro ropa de marca voy a parecer especial. Sí, porque cuando ustedes dicen tú eres especial, le están diciendo eso a 45 millones de personas. Lindo, ¿no? Todos somos especiales. Todos somos seres humanos creados a imagen de Dios, diferente a los animales. Somos responsables ante Dios. Tenemos la posibilidad de venir a un Dios que sí es especial. Un Dios que siendo nosotros y actuando como enemigos, Él no actúa como nuestro enemigo, sino que extiende sus misericordias una y otra vez llamándonos al arrepentimiento. Pero, ¿cómo es esto? Esta promesa no es ni para gente especial ni para gente fuera de Israel. ¿Cómo es el asunto de Israel? Bien. El israelita leía estos salmos en primer lugar, sabiendo muy claramente que él tendría que presentarse en Jerusalén ante todas aquellas cosas que prefijaban la presencia de Dios, que anunciaban al Mesías, que proclamaban la palabra de Dios. Y ellos sabían, todos los israelitas sabían que habían violado el pacto, que habían hecho un acuerdo con Dios y que no merecían el cumplimiento de esas promesas, porque ellos no habían cumplido sus propias promesas. Salmo número 24. En casa pueden leer el Salmo 24, es maravilloso por eso. Señor, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Y el mismo salmista se responde, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. ¿Hacemos el ejercicio y levantamos la mano? Limpio de manos, que jamás ha hecho nada con sus manos en contra de la ley perfecta de Dios. De corazón puro, no que ha tenido unos buenos sentimientos cada 8 días cuando va a la iglesia, no. Corazón puro es corazón puro, con cero contaminación, nunca un mal pensamiento, nunca un mal deseo, nunca una ira desbordada, ni una ambición mezquina y contaminada, no. Y que sabe amar. ¿Sabe amar? ¿Sabe amar? Evidentemente, el israelita sabía que él no había cumplido el pacto y que de alguna manera cuando llegara al templo, el sacerdote tenía que hacer una mediación. Por eso la mediación del sacerdocio eran sacrificios de animales. Y eso le parece muy extraño para su mente del siglo XXI. Lea la Biblia y entienda eso. Y entienda la historia. Porque el asunto de sacrificios, no solo sangrientos, sino muchos otros sacrificios. Cuando usted le queda mal a su mujer, le llega tarde o le es infiel, usted piensa en hasta endeudarse para llevarle un ramo de flores. Miren cómo el ser humano piensa que un sacrificio va a poder expiar, perdonar su pecado. Lo va a entender cuando lea más las escrituras. El israelita sabía que él tampoco podía reclamar esos beneficios con base en su cumplimiento del pacto, que tenían que ser preciosas promesas apoyadas en el cumplimiento de otro en favor de él. Nosotros no somos israelitas, la mayoría de nosotros somos gentiles. A eso se refiere la Biblia cuando dice aquellos no nacidos como judíos o en el linaje o la estirpe de Abraham en la carne. Pablo presenta en sus epístolas esto que él llama el misterio revelado.
Y el misterio revelado era que tanto Israel como los gentiles, es decir, nosotros, no podíamos jamás por nuestras propias fuerzas presentarnos delante de Dios, sino que necesitábamos un mediador y un representante. Es decir, que todos nosotros estaríamos en una condición como la persona que está en el edificio en llamas y grita: ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá liberarme del justo juicio de Dios? ¿Quién podrá presentarme delante de Dios y quedar vivo y ver el rostro de Dios y todavía vivir? ¿Quién podrá arreglar este problema que no solo tenían los israelitas, sino todos nosotros? Y entonces alguien gritará: ¿quién podrá librarnos? Yo, el Chapulín Colorado. Ahora, eso no lo digo solo por una broma, es que es así. Los superhéroes, Superman, la señora está en el edificio en llamas, Superman con su mirada penetrante de láser logra ver que en ese edificio de alguna parte está la señora y él acude en su auxilio. Bien, algunas personas ven así a Dios y piensan que este salmo se puede pedir de esa manera. Estoy problemado, entonces sencillamente tú dices ahí que así como a Israel que no podía cumplir el pacto, cualquiera que te diga cuídame, protégeme, ayúdame, tú acudirás en su ayuda. Y yo tengo que decirles en buena teología bíblica: cuidado, espere un momento. Hay algo que ustedes tienen que entender. No es así de sencillo. Porque resulta que la señora en el edificio de llamas que grita: ¿quién podrá ayudarme? No está llamando a un personaje desconectado de su vida. Está llamando al dueño del edificio. Por eso es tan importante que en la confesión de fe y a lo largo del Salmo se refiere al Señor como el creador del cielo y de la tierra. Para entender bien los caminos de Dios, tú vas a tener que agregar algo a tu teología, y es: Dios es el creador del cielo y de la tierra. Yo no te digo que sé cómo fue que Dios hizo la creación, yo no estaba ahí. Tengo un relato de Génesis que es bastante sencillo para explicar todas las dudas e interrogantes científicos, pero es claro para la Biblia que Dios no tiene que demostrar cómo lo hizo, sencillamente tú tienes que creer que Él lo hizo, si no, esto no funciona en el Evangelio. Él es el creador, y cuando llamas en tu edificio en llamas, estás llamando al dueño del edificio. Pero todavía no lo has entendido todo. Tú fuiste el que incendió el edificio. No es que la pobrecita señora es una víctima de un niño por allá en el primer piso que estaba jugando con fósforos. No, esa señora incendió el edificio. Es decir, la realidad que tú estás viviendo, la estás viviendo por tu culpa. No te veas como una víctima. ¿Me han escuchado eso? No te veas como una víctima. Ante Dios tú eres responsable. Él no es Superman que vuela por los aires a ver de pronto quién lo necesita. No, Él es el dueño de la finca, ante quien nosotros hemos pecado. Ahora, todavía no lo has entendido todo. Tú intentaste resolverlo por tus propios medios y lo dejaste a Él de último para pedirle ayuda. Como muchos jóvenes que se ven emproblemados hasta el cuello de deudas, de problemas emocionales o con alguna adicción, y al último que le piden ayuda es a papá y a mamá. Así trataste a Dios. Tú luchaste por tus medios, buscaste muchas formas y a lo último humillado tenías que reconocer, porque era asunto de sentirse mucho más culpable venir donde el dueño del edificio, que yo mismo lo puse en llamas, a pedirle a Él que por favor me ayude. Tú trataste a Dios como si fuera tu enemigo. Quizás no lo sabías, pero así es como lo describe la palabra de Dios. Siendo enemigos. Dios decidió no tratarnos como enemigos, sino enviar a su Hijo a ser rechazado y a sufrir ese incendio en ese edificio a nuestro favor. Este viajero es un viajero que
ha entendido que no se puede presentar ante la presencia de Dios así nomás, que ha sido incapaz de cumplir los propósitos y los planes de Dios, que él mismo ha pecado y que necesita ayuda. Y usted me dirá, ¿dónde ve usted eso? Verso número 7. El Señor te protegerá de todo mal. Y la lectura es, Él protegerá tu alma. Porque lo que se estaba resolviendo aquí no era solo los problemas del camino, de ladrones, de idolatrías que podrían tentarlos, etcétera, sino del alma. Mi amigo, de un alma inclinada al pecado. Yo le ruego en el nombre del Señor que reflexionen en esto. Es que nuestros pecados no son circunstanciales. Nuestros pecados no son actuales. Nuestros pecados son naturales. Nosotros somos pecadores porque hay una naturaleza que nos inclina al pecado. Ese es nuestro peor problema. Mi peor problema soy yo, que me inclino al mal. No es la familia en que nací, no son las finanzas, no es el país en que nací, no es que soy de malas, no, soy yo quien he ofendido a Dios. Soy yo el que necesita la intervención de Dios. Es mi alma la que necesita ser salvada. Y por eso en el verso 8 dice, desde ahora y para siempre, una expresión clásica de los salmos para hablar de la eternidad. Hay un asunto de la eternidad por resolver. Si quieres, espera hasta que te mueras, pero ya lo harás sin esperanza para demostrar que hay vida después de la muerte. Si no hubiera vida después de la muerte, apaga y vámonos, complazcamos nuestros sentidos y ya. Pero te enfrentarás a un Dios, juez soberano del universo, que te llamará a cuentas por tu vida. Y tu alma es lo más importante, eso es lo que te quiero decir. Y aquí está diciendo que Dios se ocupará, no solo de lo externo, sino también de lo interno, del corazón, de perdonar tus pecados y transformar tu alma por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante en la lectura de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, la lectura de la novela El progreso del peregrino, del famoso puritano John Bunyan. John Bunyan escribió esta novela que se ha considerado en la historia de la fe cristiana como, después de la Biblia, la novela más importante. Si usted no la ha leído, dele pena decir que no la ha leído y léala esta semana. Se describe al buscador de Dios como un peregrino, por eso se llama El progreso del peregrino. Alguien cansado de la ciudad de pecado, no porque quiera escapar de la ciudad o no quiera transformarla para la gloria de Dios, sino cansado de lo que rige el mundo, la vanidad, la idolatría, los lujos, la mentira, la hipocresía, que se ve palpablemente en el Facebook. Y él se da cuenta que el problema está dentro de él, no en ese mundo corrupto, que ese mundo corrupto solamente usa sus artimañas para engañarlo. Viene a la cruz de Cristo y empieza un camino que no es fácil, mi amigo. Lea El progreso del peregrino, no es fácil. Está el pantano de la desesperanza, está el que lo desvía, el que lo engaña. Es hermosa la novela, es una novela. Y donde se ve el cristiano como este cristiano que va caminando confiado en la obra de Jesucristo. Llega a la cruz y una vez llega a la cruz comienza un nuevo viaje con Dios. Ha podido resolver eso de presentarse delante de Dios. Y ha podido resolver eso de vivir en la presencia como representante de Dios en el mundo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que tú has emprendido un camino en la vida, pero de espaldas a Dios. Dios te llama a cuentas a que te encuentres con Él en la persona de Jesucristo. Y ese es el que cuida no solo de tu vida física, sino sobre todo de tu alma. Te salva y te perdona y te da una nueva vida. Es esto lo que el Salmo promete. ¿A quién se lo promete? ¿A qué clase de viajero se lo promete? Al viajero que, reconociendo sus pecados, acude a la Jerusalén de Dios, donde Jesús ha sido sacrificado por nuestros pecados, afuera de esa ciudad, para que podamos entrar a esa ciudad y vivir bajo los mandamientos y la bendición de Dios. Si tú no has tomado todavía esa decisión,
Si no has reconocido tus pecados delante de Dios, yo te invito a que corras al Señor Jesucristo, porque esto no se trata de religión, de aumentar nuevos conocimientos de la Biblia o de vivir nuevas experiencias sobrenaturales. Eso se trata de que se toque el nervio del ser humano, el problema mayor, su rebeldía contra Dios. Ven al Señor Jesucristo y vas a empezar un nuevo camino. Un camino que te trae a la presencia de Dios para que seas perdonado única y exclusivamente por la obra de Cristo. Y desde allí emprendes un nuevo camino donde hay dificultades, donde hay pruebas, donde hay tentación. Pero un camino en el que el Señor Jesucristo te promete, Él va a estar contigo y te va a